Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos y bienvenidas. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. La danza de la fortuna para los que tienen más de 40, 50 años. Riverito hablaba de los números, de cómo venía la situación en lo que tiene que ver con la lotería y la quiniela. Bueno, ahora estamos frente a otro escenario, pero también pendiente de guarismos. Estas son las elecciones en principio en septiembre y las de medio término nacionales en octubre. Hay algunos indicios, hay algunos datos que están empezando a surgir en medio de encuestas que tienen una gran dificultad. ¿Cómo hacer para adivinar la intención de aquellos que hoy o no quieren ir a votar o todavía no saben a quién elegir? Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en un ratito, no se vayan, compartimos nuestros anunciantes y empieza el programa. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque limpia, cuida y restaura el motor, extendiendo su vida útil. Una tecnología diseñada para que tu auto funcione siempre como el primer día. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. La danza de los números, como decíamos en la apertura, pero que nada tiene que ver con la economía. ¿O sí? Eso se lo vamos a preguntar en un ratito a nuestro invitado, al cual en principio saludamos, Guido Moscoso, politólogo, docente de la UBA, también miembro de alto cargo directivo de la consultora Opinaya. Hola Guido, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias, al contrario, gracias por compartir con nosotros tu tiempo. Querido Walter, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Expectante, ¿no? Porque ya tuvimos definiciones hace una semana de alianzas, hace unos días nada más de candidaturas, y ahora hay que mirar para adelante. Lo que se vienen son las elecciones, ¿no? Las cartas están sobre la mesa, dijo nunca nadie, a propósito de, bueno, esta contienda electoral, Guido, que en primer lugar querría consultarte. Uno debería ir empezando a bajarle el precio, ¿no? Da la sensación que en la Argentina todas las elecciones parecen debido a muerte y todo se espera para después de la próxima elección, con lo cual vivimos en un loop de angustia y de postergaciones indefinidas, porque claro, siempre hay una elección por delante mientras dure este sistema electoral, al menos cada 2 años. Sí, coincido. Creo que también lo que ocurre es que en Argentina tenemos una visión de corto plazo, producto de las crisis políticas y también de la falta de resultados económicos, ¿no? Entonces es una combinación que genera frustración, incertidumbre y en buena medida estamos viendo el correlato de eso en términos electorales por la baja participación que estamos viendo desde 2021 en adelante, ¿no? Y creo que eso estuvo presente en las elecciones que hemos tenido en este 2025 y seguramente esté presente en septiembre y en octubre, ¿no? Entonces es un año complejo, con mucha incertidumbre, también producto de los cambios en el sistema político, ¿no? La irrupción de La Libertad Avanza y de Milei como una figura de renovación de la política argentina y la construcción de un partido con todo lo que eso implica en la medida que se va gestionando, ¿no? Entonces, de cara a fin de este año, que sería el segundo año de gestión de Milei, vamos a tener perfilado, de algún modo, quizás
los próximos 10 o 15 años de política argentina. Qué difícil debe ser para ustedes también justamente hacer los estudios de opinión, porque con tanta gente que no va a ir a votar y con tanta gente que no sabe a esta hora qué es lo que va a votar, la cosa se complica, Walter. Sí, sí, claramente, ¿no? Y lo que uno empieza a observar es en ese desgaste social, y te lo pregunto a vos, Guido, si eso es lo que termina generando las posiciones más extremas desde lo político, ¿no? Esa que pueden llegar a conseguir alguna adhesión cuando el resto de la sociedad está desgastada y no quiere participar, o por lo menos le rehúye a participar en el acto político que tiene que ver con las elecciones que se vienen, ¿no? Sí, yo creo que en términos ideológicos y programáticos, en un contexto de baja participación, finalmente terminan votando las personas que están más convencidas, las personas que están más informadas sobre política, que más discuten sobre política, y ese obviamente no es el conjunto de la ciudadanía o del electorado. Entonces eso representa un desafío para el sistema político argentino, cómo lidiar con los extremos y con la polarización, ¿no? Y donde el centro parece cada vez más vacío. Y también para, digamos, nosotros, para el rubro de la consultoría y la investigación, genera otro desafío que es, bueno, metodológicamente, cómo poder estimar la participación electoral, ¿no? Sobre todo, como les decía, que hasta el 2021 Argentina solía tener niveles de participación altos, ¿no? Ahora, estos niveles de participación, Guido, ¿dónde está el problema? Está el problema en que arrancamos con una base alta, esto es, teníamos un buen comportamiento en las urnas, frente a esta caída notable, digamos, ayer, día de lluvia en la ciudad, también en el conurbano, yo estaba por allí trabajando y decía, bueno, esta persona, ¿no?, que está acá en su casa, ¿cómo hacemos para que el domingo, si le toca un día así, salga a votar? O sea, ¿cómo lo llevamos? Digo, ¿cómo en tanto miembro de una sociedad, ¿no? ¿Cómo hacemos para que se interese, para que diga, bueno, voy a ir? Calculo que ahí está la gran dificultad, ¿no? Sí, la baja participación es un indicador de la desconexión entre la opinión pública y la clase dirigente. Y de algún modo el que mejor pudo anticipar y que el mejor pudo oler, digamos, este clima de época fue Javier Milei, ¿no? El discurso antipolítica, anti-establishment, anti-casta fue exitoso porque supo leer de algún modo esta tendencia general que está presente en buena parte de la gente. Cansancio con la política, sobre todo a partir de que en los últimos 10 o 15 años Argentina no ha tenido resultados económicos que respalden a ninguna gestión de gobierno. Y yo creo que lo que fue la gestión de Alberto Fernández con la pandemia de por medio terminó de generar la frutilla de la torta, ¿no? Entonces, hoy la ciudadanía está muy desencantada y eso se ve en cualquier estudio de opinión pública, en cualquier encuesta. Una cuestión muy, muy sencilla de ver. Si uno analiza los diferenciales de imagen de los principales políticos de Argentina, todos, hace mucho tiempo, todos tienen un diferencial negativo, es decir, hay más gente que opina en contra que a favor. Incluso, y eso lo pudo sostener un tiempo el actual gobierno, incluso la figura de Javier Milei, hoy por hoy, en los últimos 2 meses, está teniendo más críticas que adhesiones. Y en ese contexto, ¿no?, de más críticas que apoyos, las figuras de La Libertad Avanza están comparativamente un poco mejor. Pero en líneas generales, este 2025 no es un año muy grato para hacer política, ¿no?, en términos partidarios, en términos de campaña, ¿no? De hecho, vamos a ver pocos políticos que salgan a la calle espontáneamente, entre comillas, ¿no? Porque hoy el diálogo con la gente está bastante roto, está bastante deteriorado. Sí, muchos redes, ¿no? Muchos recortes de participación en streamings o programas de dudosa procedencia en reemplazo de las campañas electorales tradicionales. Pensaba, Guido, también, Walter, qué lejos quedaron aquel voto salame, ¿no?, o el voto kilómetro 501, donde nosotros creíamos que, y teníamos razón, que había un llamado de la sociedad de atención a lo que es la clase política, pero era Disney comparado con lo que vemos ahora, porque los niveles no pasaban del 4, 5%, 10% con toda la furia. Hoy me parece que la caída es mucho mayor. Sí, bueno, creo que se refleja un poco en esto que señala Guido, que es el dejar de participar, ¿no?, el dejar de concurrir. Ya no es un voto salame, si directamente no voto, ¿no? O lo que vimos en Bolivia, no sé, con el tercer ítem más votado fue precisamente la anulación del voto, la pedida por Evo Morales. Bueno, hay en toda Latinoamérica, creo, un efecto, ¿no?, de saturación y de decepción con algunos
con algunos planes que no terminan de concretar y de resolverle la vida a la gente. Pero te quiero preguntar, Guido, precisamente por esto que señalabas de, bueno, vamos a empezar a ver cada vez menos políticos caminando por las calles, y cuando uno observa la conformación de las listas, cada vez que hay una elección legislativa, claro, por ahí conoces al primero que está en la lista, al segundo, y ya después te empieza a costar mucho más reconocer a esos candidatos. Entonces, ¿cómo combina este desinterés de la sociedad con la presentación de candidatos que socialmente no son conocidos? Bueno, es un poco el desafío que tiene la oferta electoral, ¿no? Nosotros hasta ahora, de cara a septiembre y de cara a octubre, lo que estamos viendo es el armado de la oferta electoral. Cómo los partidos, sobre todo cómo el gobierno, que tiene que ganar músculo legislativo, terminó de conformar las listas y terminó de definir quiénes iban a encabezar esas listas, que son efectivamente las personas que más son reconocidas por la ciudadanía y son las que terminan traccionando al voto. Lo que nos falta ver es la otra parte, la otra cara de la moneda, que es la demanda electoral, es decir, cómo la ciudadanía, cómo el electorado va a reaccionar frente a esa oferta, ¿no? Entonces yo creo que en términos de oferta no hemos tenido grandes novedades o grandes hitos que permitan corregir este déficit de representación. En ese sentido, yo espero nuevamente una baja participación y una elección polarizada entre la Libertad Avanza y el peronismo, que finalmente pudo, en buena parte de los distritos, armar una lista de unidad. Y creo que hay otra cuestión interesante que va a estar presente en octubre, que no le está dando mucha atención, pero que vamos a tener que medir el impacto, que puede ser positivo o negativo, que tiene que ver con la implementación de la boleta única papel, ¿no? Que es un cambio muy drástico en la forma de votar, sobre la cual muy poca gente está informada, ¿no? Diría que prácticamente el 70 o el 80% de la gente no sabe de este cambio, y eso puede traer problemas específicos en el día de la votación, con esa dinámica, con esa lógica, aunque en el largo plazo la boleta única papel tiene cierto respaldo, porque efectivamente logra más transparencia y también hace que no se gaste dinero innecesario en la impresión de boletas como era el modelo previo. Ahora, vamos a tener que ver también qué impacto puede llegar a tener o no en la gobernabilidad, en la manera en la cual efectivamente esos votos terminan traduciéndose en los cargos. Guido, y respecto a la participación electoral, ¿vos crees que eso puede llegar a tener un corrimiento en lo que tiene que ver con la conformación de sentido en la sociedad democrática, también hacia un disvalor de los entes legislativos? ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, hemos visto que el presidente no es que tenga una consideración especial por el Senado y la Cámara de Diputados. Y como a veces se pone como horizonte político y económico el Perú, lo tenemos un ejemplo muy cerca, es precisamente una democracia débil en donde la figura parlamentaria es casi decorado, digamos. Entonces, ¿vos creés que si nosotros tenemos un choque fuerte de baja participación en los comicios de septiembre y octubre, el gobierno puede tentarse o la sociedad puede tentarse no sé qué será primero, si el huevo o la gallina, en decir, bueno, y no sirve nada votar y entonces tampoco sirve para nada la instancia legislativa? Chau el Congreso, afuera, y vamos por los decretos, que por otra parte es una gimnasia que el gobierno recurre muy a menudo. Sí, yo creo que por ahora el descrédito o el descontento se manifiesta de esta manera, ¿no? Con una baja participación, con un bajo interés por la política, pero creo que, a diferencia de las experiencias vecinas que estabas mencionando, Argentina todavía tiene un margen y una trayectoria democrática institucional, si se quiere, más consolidada. Pero obviamente eso tiene límites, y el límite en Argentina está puesto por el devenir de la coyuntura económica, ¿no? Y eso obviamente está atado a la gobernabilidad de cualquier gestión. Concretamente en el caso de Milei, en la medida que la inflación siga su tendencia a la baja, en la medida que haya estabilidad cambiaria y el dólar no se dispare, bueno, eso lo hace electoralmente competitivo. Y pensando en la democracia argentina, en la medida que no tengamos una crisis económica rimbombante con la eventual crisis de gobierno, que eso puede llegar a pasar, yo creería que el descrédito en la política va a quedar o va a orillar solo en la participación
y no en el descrédito de las instituciones políticas vigentes. Y dicho sea de paso, lo que ocurre en el caso argentino es que el Congreso de la Nación es una institución mucho más fuerte de lo que el sentido común presupone, ¿no? Y yo creo que la gestión de Milei da cuenta de eso, ¿no? El conflicto, digamos, de algún modo político entre el legislativo y el ejecutivo evidencia que el Congreso argentino no es tan sencillo de avasallar, ¿no? No es tan sencillo gobernar en Argentina sin el Congreso, ¿no? Sí, está claro y bueno, en el día de hoy seguramente tenemos una prueba más de eso. Walter. Sí, los debates, ¿no? En torno a los vetos del presidente y a las leyes de coparticipación que plantean algunos gobernadores. Y hablando de gobernadores, te quiero preguntar, ¿a quién beneficia, si es que hay algún beneficiario, la menor participación en una elección? Porque me quedo pensando en, bueno, las escasas alianzas que el gobierno nacional terminó cerrando con los gobernadores provinciales y sabiendo que es oposición en la mayoría de los distritos, en elecciones legislativas, donde se suele decir que lo local tiene su peso. ¿Está en ventaja o en desventaja el gobierno nacional ante una menor concurrencia a las urnas? Bueno, depende efectivamente lo que suceda el día de la votación. Es difícil de estimarlo, las encuestas obviamente nos sirven un poco para perfilar eso. Yo creo que hoy por hoy no está tan claro a quién beneficia o perjudica, sino que está más claro qué segmentos sociodemográficos pueden ir a votar más o menos, ¿no? Entonces se espera quizás una mayor concurrencia de personas de mediana edad o más jóvenes, ¿no? Y que quizás participen en menor medida personas de más de 60 años o más de 70 años, que es el caso en nuestro país, que no están obligadas a votar. Y luego también tiene un corte en términos socioeconómicos, ¿no? A menor participación se espera que vaya a votar menos gente de niveles socioeconómicos bajos. Ahora, ¿qué impacto políticamente puede tener eso? Bueno, creo que no está del todo claro y en buena medida es algo que se está investigando para ver efectivamente cuál es la estrategia electoral que conviene, ¿no? Sí, en relación a lo que decía Walter, no hay establecido un comportamiento de si va menos gente a votar le conviene al oficialismo o a la oposición. Eso me parece que a lo largo de la historia no ha mantenido cierta frecuencia como para que a ustedes les permita establecer un parámetro de conducta. Sí, yo creo que quizás este año se puede tomar la experiencia de lo que fue la elección en la Ciudad de Buenos Aires, en donde hubo una baja participación para la media histórica de la ciudad y en algún punto, bueno, terminó imponiéndose en una elección muy competitiva por los partidos que configuraban esa oferta electoral y terminó imponiéndose la Libertad Avanza con la candidatura de Adorni. Entonces, quizás el gobierno toma nota de ese antecedente, pero creo que no sería correcto extrapolarlo en forma lineal, ¿no? Y también yo creo que va a haber una concatenación estratégica, por llamarlo de alguna manera, entre lo que ocurra en septiembre en la provincia de Buenos Aires y lo que ocurra en octubre a nivel nacional. Entonces, hay que ver en qué medida la participación y los resultados de septiembre pueden incentivar o no lo que termine ocurriendo en octubre. Son elecciones muy importantes desde lo simbólico y la de octubre, obviamente, desde lo gubernamental, y están con muy escaso margen de diferencia. Sí, ahí está la otra gran pregunta entonces también ahí, Guido, Walter, que es, ¿habrá sido correcta la decisión de desdoblar en Provincia de Buenos Aires? Si no, bueno, con el diario del lunes todos seremos opinadores. Bueno, justamente se engancha con lo que veníamos charlando anteriormente, ¿no? Y yo me refería básicamente a la posibilidad de mover aparatos localmente cuando hay una elección y eso poder garantizar un determinado caudal de votos. Pero al desdoblar la elección bonaerense de la nacional, los intendentes, ¿cuánto interés tienen ahora en movilizar sus aparatos, sus estructuras para la elección nacional? Y la provincia de Buenos Aires, y te lo pregunto, Guido, suele ser, ¿no? El lugar donde se define un resultado nacional, más allá de que estemos hablando de elecciones legislativas. Claro, lo que ocurre es que en realidad en septiembre no tenemos una elección, sino que tenemos 8 elecciones simultáneas, claro, con las 8 secciones de la provincia de Buenos Aires. Obviamente ganan protagonismo la primera y la tercera sección, que juntas representan más del 60% del electorado. Y es ahí donde va a estar la mayor disputa, sobre todo en la sección 1, que es donde históricamente hay más paridad entre el peronismo y el espacio no peronista. Y luego, en octubre,
Sí tenemos una elección nacional, pero de vuelta, es una elección por distrito. Entonces tenemos 24 elecciones simultáneas. Y eso es interesante porque, digamos, permite hacer lecturas de los resultados de distinta manera, ¿no? Una elección presidencial la leemos básicamente por quien gana la presidencia. Ahora, una elección legislativa la podemos leer en función de qué partido ganó más bancas, qué partido se impuso en más distritos, qué partido se llevó al distrito más importante, la provincia de Buenos Aires, qué partido fue el más votado a nivel nacional. Entonces, esa multiplicidad de lecturas de resultados que permiten las elecciones legislativas de medio término son una ventaja tanto para el gobierno como para la oposición, porque ambos van a poder titular en sus redes seguramente algún resultado favorable y una interpretación que los beneficie. Sí, siempre van a encontrar algún distrito, una mesa, ¿no? De negochea que les permita esbozar una sonrisa. Ahora, por fuera de esto, por fuera del mensaje que cada búnker dará ese domingo de septiembre y ese domingo de octubre, ¿vos cuál crees que es el piso que le permitirá al gobierno decir, el piso nacional me refiero, ¿no? Que le permitirá al gobierno decir, acá estamos nosotros, nos venimos a quedar mucho tiempo? ¿Hay un número que le permita al gobierno decir eso hoy por hoy? Yo creo que el gobierno buscaba dos cosas, el oficialismo, en este objetivo de ganar músculo legislativo y mantener legitimidad en la opinión pública. La primera era una cuestión del armado, que era tener candidatos propios en todo el país, cuestión que se logró, ¿no? En los 24 distritos está La Libertad Avanza y en la gran mayoría el primer candidato es un representante duro del espacio de Javier Milei. Ahora, el otro objetivo es claramente electoral, que tiene que ver con, creo yo, promediar el 40% de los votos. Yo creo que ese número simbólicamente sería importante y electoralmente sería importante, marcando una suerte de piso, sobre todo ahora, superado este 2025, pensando en la eventual reelección del 27, ¿no? Que es algo que en principio Milei no mencionaba o no parecía estar del todo claro en su horizonte de expectativas políticas, y sin embargo, de un tiempo a esta parte se viene viendo ya una voluntad y una decisión de efectivamente ser un presidente que aspire a 2 mandatos. Sí, y así lo dice sin tapujos. Sí, y lo que se viene a partir de estas candidaturas que observamos, ¿no? Por ejemplo, mencionábamos recién, la de Patricia Bullrich, candidata en la ciudad de Buenos Aires, la de Luis Petri en la provincia de Mendoza. Se vienen cambios seguramente en el gabinete para reemplazar esos lugares, pero ¿qué te imaginas? ¿Qué etapa política se viene en la Argentina? ¿Es una etapa más centrada en la discusión parlamentaria? Sobre todo porque hay reformas que están dando vuelta. Sí, yo creo que efectivamente si el gobierno logra ampliar el bloque, sobre todo en diputados, yo creo que eso de algún modo va a abrir la puerta para el tratamiento de reformas estructurales o ampliar esta agenda de reformas estructurales de carácter liberal y encarar el segundo tramo de gestión, una segunda etapa un poco, si se quiere, más reformista de lo que ya ha sido. Luego, la incógnita en términos de política económica, quizás después de la elección, es efectivamente qué va a terminar pasando con el dólar, con la estabilidad cambiaria, si el dólar se va a disparar o no, y eso, como sabemos en Argentina, evoca un nervio sensible, sobre todo del bolsillo de los argentinos, y eso, digamos, puede también influir o puede tener un impacto en la gobernabilidad futuro. Pero en principio las cartas, digamos, están jugadas en términos del cierre de las listas y ahora resta esperar efectivamente la campaña en sí misma y cuáles son los resultados y cómo vota la gente. Estaremos atentos a eso, Guido, nosotros, y entiendo yo que iba a decir toda la ciudadanía, bueno, capaz que peco de optimismo, ¿no? Aparentemente una parte no, por lo menos no van a ir a votar. Gracias, Guido, por este contacto. De nada, gracias a ustedes por convocarme. Por favor. Un placer. Sí, después lo escuchaba Guido y su honesto análisis, que por otra parte además es certero, está en sintonía con lo que miden todas las consultoras. Me da la sensación de que estamos jugando a lo mejor, como diría Serrat, con cosas que no tienen repuesto, ¿no? Porque esto de no me interesa, no quiero, se van todos al diablo,
no sé si es la mejor salida tampoco para lo que nos pasa. No, claramente no. Hemos vivido ya momentos muy tormentosos en nuestra historia, ¿no? Como para volver atrás. Entonces, es importante fortificar el sistema democrático con participación, con interés y también esperando que nuestros dirigentes nos den las respuestas que la ciudad espera, ¿no? Es que la clase política tiene que hacer lo suyo también, ¿no? Porque si no, se pide todo de un solo lado. Y también, como siempre me gusta, esto corre por mi cuenta, los medios, ¿no? Que ayudemos a educar en ciudadanía, a transmitir valores democráticos, a insistir con esta importancia, en lugar de ver si se le robaron la peluca o no a alguien en un distrito del conurbano. Nosotros también, me parece que nuestro rol educador tiene que estar a la altura también y formar parte activa de lo que está pasando porque, bueno, ya que somos parte del problema, ser también parte de la solución. Sin duda, sin duda. Se come, se cura, se educa, decía, ¿no? Raúl Sí. Alfonsín. Cómo se extraña esa... No digo específicamente Alfonsín, ¿no? Pero eso que se llamó la primavera democrática, ¿no? Cuando todos creíamos, oficialistas y opositores, que la democracia era un instrumento que servía. Bueno, habrá que recuperar eso. Eso sí, ustedes, no los que están mirando la tele, los que deciden y los que se postulan para decidir, háganos un favor también. Y fórmense y prepárense para lo que viene, ¿eh? No se puede asumir una banca sin tener un mínimo conocimiento, porque hay que legislar y legislar para todos. Suscribo de pe a pa. Hasta la semana que viene. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque limpia, cuida y restaura el motor, extendiendo su vida útil. Una tecnología diseñada para que tu auto funcione siempre como el primer día. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.